Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a actualizar la información de plazos fijos en pesos. ¿Cuáles son las entidades que hoy están ofreciendo las tasas de interés más atractivas tras las subas que algunas instituciones realizaron a lo largo del mes de agosto? También vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, en esta ocasión con la presencia de Gabriel Rubinstein. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo, vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros como siempre Yamila Escala y hoy nos está acompañando Juan Napoli para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí y vamos a ir como siempre rápidamente a las noticias que tenemos para hoy y a pocas semanas del inicio de un nuevo ejercicio en el mercado asegurador seguimos conversando con los empresarios sobre las expectativas que tienen para este nuevo periodo, el periodo 2012-2013. Yamila nos habla sobre este tema. Las expectativas siguen siendo favorables en el mercado asegurador. Se conocieron los datos de la producción de junio de este año y con eso podemos obtener valores anualizados. Estamos hablando, como les comentábamos la semana pasada, de una producción de 63 millones de pesos. ¿Qué dicen los empresarios? Que a pesar de la desaceleración económica, ellos siguen insistiendo en que van a tener resultados al menos parecidos a los que vienen obteniendo. Recordemos un crecimiento desde 2002 del mercado asegurador, a pesar, sin embargo, de alguna incertidumbre de carácter personal, en algunos casos muy marcada, en lo que refiere obviamente a inflación y al acceso al mercado de divisas. Son cuestiones que preocupan a los empresarios, que todavía no le presentaron demasiados inconvenientes, postulan, pero sí que le traen quejas desde sus clientes, por ejemplo, como lo que me comentamos de autopartes y el acceso a ellas para poder refaccionar los vehículos que tienen algún siniestro. Así que esa es la situación. Buenas perspectivas al momento, incertidumbre en los empresarios en sí, lo que de alguna manera lo vuelcan a la actividad. Veremos qué ocurre en los próximos meses, pero en franco crecimiento por el momento. Muy bien, perfecto. Seguimos ahora con información sobre plazos fijos en pesos. ¿Cuáles son las entidades que ofrecen las tasas de interés más atractivas tras las subas que algunas instituciones realizaron a lo largo de agosto? Y atención, porque efectivamente se registraron subas de interés en las tasas de depósitos a plazo fijo. Aquellos que estén interesados, hay algunas subas puntuales en entidades. Vamos a ver para 30 días cuál es la tasa que están ofreciendo las principales entidades financieras para depósitos entre 45.000 y 65.000 pesos. Vemos en pantalla la más alta, 15,5% anuales de la Capital del Plata, al igual que BST Credilogros, la misma tasa. Columbia, 14,5%, Macro 14,4% en la opción de Internet, de hacer el plazo fijo de manera electrónica. Algunos bancos están dando un diferencial de tasa por hacerlo de esta forma, es el caso del Banco Macro y del Banco Nación, 14,25% también por hacerlo por Internet. Caja de Crédito Cuenca, 14%, al igual que Montemar y Meridian, y ustedes tienen la lista completa en pantalla, que la va a ir cerrando. El Banco Patagonia con 11%, Superville con 10% y el Banco Nación en su opción tradicional con 8,5%. Si uno quiere un poco más de tasa de interés, tiene que ir a un plazo fijo de 60 días. En 60 días se puede ganar algún porcentual más. Vemos también esas tasas en pantalla. 17% es el máximo, lo está ofreciendo el BST Credilogros. Le sigue la Capital del Plata con 15,75, al igual que Macro también en su opción de Internet. En esta opción el Banco Nación ya está en 14,5. Los bancos tradicionales, Santander Río, por ejemplo, 13,75, Galicia 13,25, Patagonia 11,5,
Superville 10,25% y cierra la lista en este caso también el Banco Nación con 9%. Bueno, a tener en cuenta que hay una enorme disparidad de tasas, casi el doble de interés se puede ganar según la entidad que se elija y por supuesto también lo que mencionábamos recién, a considerar que si uno hace el plazo fijo por internet, en algunas entidades se puede ganar bastante más por hacerlo de esta forma. Muy bien, lamentablemente igual tasas que no son lo suficientemente atractivas a la luz de lo que viene sucediendo con el dólar en el mercado informal en los últimos meses. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar a repasar lo sucedido en los mercados de capitales, una semana en la que no hemos tenido eventos particularmente destacados, así que contanos, Juan, cuáles fueron los eventos más salientes. Sí, en el mercado local hay una situación de un nivel de escasísima actividad en un contexto de una muy abultada liquidez. Por lo tanto, lo que prevalecen son los datos de los mercados internacionales. En ese aspecto fue una semana movida. Por ejemplo, lo más trascendente para mí es en Alemania, donde se observan datos de desaceleramiento del crecimiento del último trimestre. Pueden esperar, digamos que finalmente la situación de Europa termine pegándole a la economía alemana, que hasta ahora venía justamente en el crecimiento. Sí, lo grave es que la mayor economía de Europa tenga este tipo de problemas afectando a lo que podría llegar a pasar con la zona del euro, ¿no? Muy bien. Luego en los Estados Unidos hubo dos datos fundamentales, que fue la solicitud de seguro de desempleo, que por segunda semana consecutiva fue muy alta, un dato que impactó negativamente el mercado. Paradójicamente se dio a conocer el índice de casas nuevas, con un máximo en 2 años, así que fíjate lo raro que está. Datos contradictorios, que no permiten saber qué va a suceder con la economía norteamericana en los próximos meses. Exactamente. Bueno, lo que podría inferirse porque el mercado tiene una especie de parate en cuanto a los volúmenes. Y finalmente lo interesante, que informalmente España habría iniciado gestiones para su rescate, obviamente para reducir el costo de la pesada deuda. Lo que muchos esperan desde hace varios meses, finalmente, aparentemente va a suceder. Exactamente. Listo, muy bien. Bueno, con esta información entonces nos vamos a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Ya que estamos, ya es momento de comenzar a responder las consultas que nos han enviado sobre la situación de las entidades bancarias y vamos a comenzar con la pregunta de Javier sobre la situación del Citi. Bueno, pero antes una pequeña información muy importante. El martes 28, este próximo martes, va a haber una jornada de financiamiento productivo a aquellos empresarios que estén interesados en saber las nuevas normativas del Banco Central. Lo organiza justamente la Asociación de Bancos Argentinos, este martes 28. Ahora sí, vamos con la información del Banco Citi, un patrimonio de 3.302 millones de pesos, depósitos por 13.968 millones y resultados positivos de 315 millones. Cara sonriente para el Banco Citi. Muy bien, también se comunicó Lidia con nosotros para conocer el estado del Banco de Tierra del Fuego. El agente financiero de la provincia de Tierra del Fuego tiene un patrimonio de 221 millones de pesos, depósitos por 921 millones y según información oficial del Banco Central muestra resultados positivos de 16 millones de pesos. Cara sonriente para el Banco Tierra del Fuego. Muy bien, cambiamos de tema. ¿Y quién no ha sentido temor al conducir por una autopista y ver la velocidad a la que vienen algunos camiones por ella? Bueno, justamente a partir del lunes habrá una nueva velocidad máxima para los camiones en las autopistas de la ciudad de Buenos Aires. Yamila nos amplía este tema. Desde mañana y por 90 días los camiones deberán circular a 60 kilómetros por hora en las autopistas porteñas, esto es de Lepiane, Perito Moreno, 25 de Mayo, 9 de Julio Sur, Cámpora, Ilía y avenidas Cantilo y Lugones. Esto es para los camiones con un peso mayor a 3.500 kilos que, como ya sabemos, hasta ahora pueden circular a 80 kilómetros por hora. La idea es equiparar la velocidad a la de micros escolares, por ejemplo, y colectivos para evitar maniobras de sobrepaso y cambio de carril en estas autopistas. Esto es una medida dispuesta por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito que, de tener la efectividad en materia de seguridad vial que las autoridades porteñas esperan, se derivaría en una modificación del Código de Tránsito. Ahora bien,
¿Qué opinan los especialistas en seguridad vial, las empresas aseguradoras que tienen desde ya una parte de su equipo dedicada al análisis de estas medidas y la repercusión que puede tener? Desde ya que parece a primera instancia algo positivo, pero lo cierto es que en los países desarrollados los camiones circulan a una velocidad alta en vías de acceso rápido como autopistas. Por otro lado, si el auto a 100 km por hora y el camión a 60, a veces se habla de que esto puede ser peligroso también. Al mismo tiempo dicen, una medida sola no alcanza, los camiones circulan sin luces en las autopistas porteñas, circulan sin guardabarros, los autos se van abajo de los camiones. Los choferes de camiones circulan en condiciones que a veces no son las esperadas, obviamente, las que deben ser. Entonces, a primera instancia parece algo muy positivo, una medida sola no alcanza, habrá que ver qué sucede, cómo funciona y si finalmente se implementa. Bueno, seguramente que hay que complementar esto con otras medidas. Bueno, el actual contexto económico plantea definitivamente grandes dificultades para todos aquellos ahorristas que tienen que decidir qué hacer con su dinero. Por ejemplo, uno dice invertir en plazos fijos. Bueno, los plazos fijos hoy rinden muy por debajo de la inflación. El dólar oficial no se puede comprar, el dólar informal o el dólar blue es ilegal. Y ni siquiera hoy el ladrillo brinda demasiadas garantías o es una inversión que nos garantiza una rentabilidad positiva o una rentabilidad razonable. Teniendo en cuenta esto, o frente a esta situación, María Larrauri le preguntó al público, ¿no?, cuáles son las opciones a las que se está inclinando hoy a la hora de ver dónde colocar su dinero. Hoy muchas alternativas de ahorro no tenemos. En pesos es imposible por la inflación. Sí, dólares no se pueden comprar. Así para mantener el poder adquisitivo de la moneda, creo que muchas alternativas aparte de los inmuebles no hay. Dólares. No pagaría el dólar paralelo en este momento, pero me parece que si hay una manera de lograr los dólares oficiales, sería la manera. Si se puede hacer, yo viajo bastante al exterior, no sé si eso es lo que yo hago cuando puedo viajar, trato de hacer las compras allá, que puedo hacer, no las compras grandes que se harían acá, las hago allá, y si no hay manera, no sé, por ahí bonos, ese tipo de cosas, al futuro, pero si no, la hago difícil, lo que sería ahorrar en pesos no tiene mucho sentido. Para poder ahorrar, y yo compraría bonos dolarizados. Porque, bueno, están atados al dólar y todavía se pueden comprar para cubrirme por si hay una devaluación o por si aumenta el dólar en el futuro. Un ladrillo. Pienso que es algo que siempre tiene demanda, que lo podés comprar a un precio y obviamente ganarle o algo para venderlo o alquilarlo. Y siempre es algo que tiene demanda, que la gente tiene necesidad de comprar o de alquilar, y que nunca se desvaloriza, nunca. Siempre hay cada vez más y más demanda. Entonces, en mi caso sería en eso, en bienes, en casa, departamento. Bueno, algunas opiniones del público, ciertamente. En el actual contexto económico es muy difícil encontrar una alternativa de inversión que nos dé una garantía de éxito. Por eso es que todos los martes aquí en Café Financiero le dedicamos un espacio a analizar las distintas opciones de inversión disponibles en el mercado argentino, viendo cuáles son sus pros y sus contras. Así es, Ale, y también sería bueno que el gobierno instrumente medidas de ahorro, ¿no? Ya que se está especificando la economía, también sería bueno instrumentar algunas herramientas para que se pueda justamente ahorrar en pesos. Sí, que le permitan al público ahorrar en pesos y poder conservar, ¿no?, el valor de esos ahorros a lo largo del tiempo, que estén protegidos contra el proceso inflacionario. Bueno, vamos a responder ahora a una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Edgardo, que nos consultó sobre la situación de MetLife Vida, esta empresa presenta un activo de 1.114 millones de pesos, un pasivo de 728 millones, patrimonio 386, resultado 95, 803 millones de pesos como primas, informa 732 juicios.
con lo cual con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, Edgardo, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo a MetLife Vida. Bueno, con esta información nos vamos a un nuevo corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes analizando las principales noticias económicas de la semana que se ha ido. Y aquí estamos ya con la presencia del economista Gabriel Rubinstein para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir nuevamente. No, gracias a ustedes. Y tras varias semanas de datos económicos negativos, en los últimos días las estadísticas sobre producción industrial que publicaron el INDEC y otros analistas económicos dieron motivos para algo de expectativa, de optimismo en relación a los próximos meses. Justamente la producción industrial de julio, a pesar de haber caído interanualmente, cayó mucho menos, significativamente menos que en los meses anteriores y además mostró un incremento en relación al mes de junio. ¿Cómo interpretás, Gabriel, estos datos que se han conocido? ¿Crees que marcan la posibilidad de un repunte económico para el segundo semestre del año? Sí, digamos, nosotros venimos viendo el primer semestre que hubo una recesión, más o menos acumulada 1,3%. Claro, una recesión moderada. Una leve. recesión moderada. Digamos, para los estándares mundiales no sería tan moderada, porque es una tasa del 2,6% anual, que por ejemplo se presume que España este año cae por ahí el 1,5%. O sea, sería... es el 1,3 así semestral, digamos, ¿no? Semestral. Un 2,6 con anual. Lo cual es, sí, 0,7 y 0,6 cada trimestre. O sea que en realidad es una recesión, para cualquier país estaría preocupado. En Argentina tenemos una especie de piel gruesa, y si las cosas no son muy malas, no parece que las cosas realmente no estuvieran bien. Entonces yo diría, pasamos una recesión, no está reflejada en los números oficiales esa recesión, pero en los números estimados como lo hacía antes el INDEC sí. Y sí estábamos viendo y se está corroborando que hay condiciones mejores para aquí en adelante. La industria en Brasil empezó a andar bien y eso tracciona. Para más adelante se espera la influencia de la cosecha, que va a ser 20-25% más alta y 20% más alta en precios, o sea que para el año que viene tenemos una situación más acomodada. Al mismo tiempo hay factores internos de las restricciones cambiarias y de importaciones que tuvieron un pico hace unos meses. Se empezaron a flexibilizar, ¿no? Algunas restricciones. Y hay cosas que se llegan, digamos, la construcción que sigue en caída por todas las restricciones internas, posiblemente encuentre un piso en algún momento y algo va a ayudar el plan de viviendas oficial. Nosotros tenemos un cálculo global que este año la economía en promedio crece 0. Seguramente para el INDEC va a crecer 2,5 o algo así. Pero por eso, con el repunte del segundo Sí, para el semestre año que global viene ya sería una actividad económica similar a la del año pasado. Si me decís crece 0. Este año sería crecimiento 0 2012 y Claro. para el año que viene apuntas a algo así como el 3%, que de todas maneras está muy lejos de la etapa en que Argentina crecía Al 6, 5, al 6, 7, 7, 8. tal cual, exacto. O sea que realmente ha habido, para cualquier análisis normal es un hard landing esto. Para Claro. Argentina es, como hay un lío con las cifras, es otra cosa, ¿sí? Un país históricamente acostumbrado, ¿no? Al famoso stop and go, ¿no? Sí, y además que lamentablemente en esta situación de recesión o de estancamiento, la inflación que podía haber bajado, digamos, del 25% al 15% o algo así, no bajó nada. O sea que si uno exhibe los boletines de la Argentina, hace falta que sea ortodoxo, heterodoxo, crecimiento prácticamente 0, inflación 25-26%, ¿qué es esto? No están bien las cosas. O sea, Argentina no están bien las cosas. Claro, y justamente esa es la pregunta. Si a partir del segundo semestre la economía empieza a repuntar, el 2013 es mejor, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿La ves desacelerándose también o la ves también en torno a 20-25%? Y no, la inflación que está en principio, según una cantidad de encuestas que aparecen publicadas, en torno al 25%, tiene riesgos de acelerarse. No solo para la actividad para estar un poco mejor, tampoco para tirar manteca al techo, sino porque hay algunos factores monetarios. Ustedes pasaban recién en las encuestas que la gente no sabe qué hacer con los pesos.
O sea, de pronto ha habido medidas de especificación forzosa, un corralito cambiario, no es el corralito bancario de Cavallo, pero es el corralito cambiario. La gente puede tener pesos, no puede acceder a dólares que le gustaría. La economía inflacionaria, esta es una economía de baja calidad técnica, quiere decir que no está indexada. Cuando se hacen economías inflacionarias, en la experiencia argentina y de miles de países, por ejemplo en Chile durante mucho tiempo, es que todo se indexa. En Chile es todo la UF, Unidad de Fomento. Entonces UF más 1, UF más 2. Vos tendrías hoy tener la posibilidad de decir, bueno, deposito a la inflación menos 1 o cosas así. Entonces la gente entraría en un canal de ahorro normal. Las empresas se endeudarían a inflación más 2 y cosas por el estilo. Como Argentina no reconoce ni siquiera la inflación, no reconoce la indexación normal. Claro, porque tenemos el SER, o sea que esa indexación de los bonos, por ejemplo, debería existir. El SER, olvídate, porque es una falacia, es un dibujo en un escritorio, no importa eso. Pero te digo que la gente no sabe qué hacer, no sabe qué ahorrar. Entonces, bueno, sí, compremos departamento y por ahí es cierto que la construcción puede beneficiarse un poco, que es casi la única posibilidad de ahorro, aunque viene en caída. Y la gente va al mercado informal. Claro, ¿no? eso es lo que pasa. Lo que está pasando estos meses, que hay un salto en lo que se llama la demanda de dinero de circulante. Pero eso va a ceder, eso en un momento se estabiliza. Cuando se estabilice, y si la emisión monetaria sigue al 35-36%, eso va a crear condiciones para más inflación. Entonces, en cualquier momento se dispara un poco la inflación y veremos al equipo económico seguramente controlando precios, planteando que si no bajan los precios va a haber controles de abastecimiento, o sea, puede haber problemas en los mercados en ese sentido. O sea, que Argentina tiene un riesgo hoy de dar un salto inflacionario adicional, si las autoridades no se dan cuenta ni actúan en consecuencia. Por ejemplo, el año que viene las elecciones, si en vez de aprovechar la plata de la soja y otra para mejorar las cuentas fiscales, que estábamos en déficit, el gobierno gasta más por el gasto electoral, bueno, va a necesitar más adelantos transitorios del Banco Central, más emisión monetaria, y ante una demanda de dinero que ya no crece, lo que sí tenemos ahí es una presión inflacionaria que, bueno, nos puede dar un disgusto y por ahí la inflación irse al 30 o algo así en vez de 25. Eso es un riesgo que hoy está pasando en la economía argentina. Sí, está el tema de los salarios también. Esta semana se dio a conocer que petroleros cerraron con un aumento del 34%, muy por encima de lo que habían cerrado los gremios de principio de año. ¿Ves que este 34% por ahí se puede replicar en lo que viene? Bueno, en cada gremio puede ser distinto. Hay muchas cláusulas para que aparezca que la negociación es menor y después en realidad es mayor, pero digamos que hay una inercia del 25-26% en muchos factores, salarios, precios y demás. Pero por estas cuestiones que te mencionaba monetarias es posible que empiece a haber más inflación, y cuando hay más inflación los salarios empiezan a reclamar un sueldo extra, una apertura de las paritarias, entonces empieza todo un movimiento en pos de aumentar salarios y el gobierno que se puede un poquito asustar y dice, bueno, controlamos entonces los precios de la canasta básica y ahí crear problemas de rentabilidad adicionales a las empresas, que muchas empresas están con problemas de rentabilidad y el tipo de cambio real, el de exportación, el comercial, ha sufrido mucho, está bajo. Entonces, yo diría, en ese sentido estamos en una economía con una macroeconomía bastante desordenada, bastante frágil, que el producto final es una economía que crece muy poco, por ahí el año que viene crece 3% y después 2% de vuelta, que crece poco y con alta inflación. Eso es lo que nos va dejando, el modelo macroeconómico nos va dejando esto. Bueno, Gabriel, muchas gracias entonces por haber estado nuevamente con nosotros. Gracias el análisis entonces de Gabriel Rubinstein, primero anticipando una recuperación de la economía para el segundo semestre y crecimiento económico también para el año 2013, pero advirtiendo sobre los riesgos inflacionarios que están latentes en la economía argentina. Nos vamos con esto, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.